continente europeo, las cosas están mal. La dirección moral de la humanidad cada día está peor. Y aquí en Estados Unidos es lo mismo, y en México es lo mismo, y en Argentina es lo mismo, y en varios países desde Centro, Suramérica saben que la moralidad está cada vez peor. Pero viene el día en que Jesucristo viene a hacer verdadera justicia. Dice la Biblia, con vara de hierro. No viene a que lo humillen, no viene a que lo escupan, no viene a que lo juzguen, para nada. Él es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Versículo 14, hermanos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Ahora vean, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Ese es el deseo de la raza humana. Estar bien delante de Dios, que Dios no me encuentre ningún pecado, que sea perfecto. Pero miren lo que hizo Cristo Jesús. Versículo 14, Hebreos 10, 14. Subrayenlo, si es su Biblia, subrayenlo. Dice, porque con una sola ofrenda, Jesucristo hizo perfecto o ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿cómo somos delante de Dios? Perfectos. Porque si no somos perfectos, no podemos ser hijos de Dios. Tenemos que ser perfectos. No estoy hablando de actuar perfecto, hermano. Esto es asunto de identidad. Miren, todos los cristianos somos santos. Todos los cristianos somos perfectos. No puedes ser cristiano y no ser santo ni ser perfecto. Si eres cristiano, eres santo. Si no eres santo, no eres cristiano. Si no eres perfecto, no eres cristiano. Pero si eres un hijo de Dios que te has arrepentido de todo corazón y has puesto toda tu confianza solamente en Cristo Jesús y en su obra en la cruz, dice la Biblia, con una sola ofrenda ha hecho perfecto a todos los hermanos de Libertyville que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Somos los santificados. Entonces vean, somos santos y somos perfectos. Ahora, yo sé, hermanos, hacer que esta declaración mucha gente tiene problemas, porque cada vez que digo somos perfectos, la gente piensa en me porto perfectamente. La gente piensa, usted no comete errores, no comete pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mi identidad delante de Dios. Dios me ve como que yo cumplí desde que nací hasta que morí toda la ley que Él me requirió, sin yo hacerlo, sin ustedes hacerlo. Ustedes, si se unieron su vida a Cristo Jesús, recuerdan por qué vivió Cristo Jesús 33 años en la tierra. ¿Qué cosa hizo Cristo con la ley de Dios? Cumplió a la perfección la ley de Dios. Los 10 mandamientos y todos los mandamientos y regulaciones del Antiguo Testamento, Jesucristo los cumplió todos. Nunca violó uno. Desde que nació hasta que murió, Cristo vivió perfectamente y cumplió la ley de Dios. Yo no puedo, ni ustedes pueden. Ni siquiera un mandamiento, hermanos, desde que nace uno hasta que muere. Ni siquiera un mandamiento podemos guardar a la perfección. Cristo lo hizo por nosotros. Y como nosotros aceptamos a Cristo y unimos nuestra vida a Cristo Jesús, ahora Dios nos ve por medio de su Hijo Cristo Jesús, por medio del sacrificio de su Hijo. Y Dios no ve ni una imperfección en nuestras vidas. Dios no ve ni un pecado en nuestras vidas, porque nos ve a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando decimos que con una sola ofrenda ha hecho perfectos a los santificados, ¿saben lo que significa? Que con una sola ofrenda Cristo ha hecho perfectos a los santificados. Amén. Y somos perfectos. Sí, Señor. Yo sé que en la tierra aquí a veces decimos como excusa, nadie es perfecto. Y los cristianos dicen amén. ¿Cuál amén? Nosotros los hijos de Dios somos perfectos. Somos santos, limpios y sin mancha delante del Señor. Y les digo a otros hermanos, les digo, miren, si somos hijos de Dios,
y Dios es perfecto, justo, limpio, ¿cierto? ¿Cómo Dios va a tener un hijo que no sea perfecto y que sea pecador? No puede, eso es imposible, imposible. Si no eres perfecto, no vas a ir al cielo. Si no eres santo, perfectamente santo, no vas a ir al cielo. Tienes que ser perfectamente perfecto. Tienes que ser perfectamente santo. Y adivinen que ya lo eres por tu fe en Cristo Jesús. Dale un aplauso, hermano. Versículo 15, y esto nos atestigua lo mismo, dice el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, vean el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Esto es la verdadera gracia de Dios. Nunca más significa nunca más. Nunca más, hermanos. Si alguien dice, pastor, eso es demasiado bueno para ser verdad, eso es gracia de Dios. Sí, es muy bueno, pero es verdad porque es un regalo de Dios. Gracia es cuando Dios te da algo que tú no mereces. Te da el regalo más precioso sin que te cueste ni un centavo. Y te lo da gratis. Eso es pura gracia. Y por gracia hemos sido salvos. Por medio de la fe. Esto no es de nosotros, dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios. No por portarse bien, no por ningún comportamiento para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Versículo 18 dice, pues donde hay remisión de esto, de los pecados, cuando hay perdón, hermano, ya no hay más ofrendas por el pecado, ya se acabó. Ya no más sacrificio, ya no más chivito muerto, ya no más derramamiento de sangre, ya hubo hace 2000 años, versículo 19. Así que, hermanos, ahora recuerden la intención del autor. El que escribió este libro se dirige principalmente a cristianos, a judíos cristianos. Pero ¿qué problema estaba sucediendo? De que algunos judíos estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Y muchos de los judíos, como el día de hoy, no aceptaban que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, del Mesías, del ungido, del Cristo, del Hijo de Dios que iba a venir. Muchos de estos judíos no creían, no aceptaban eso. Entonces el autor se dirige y les escribe esto para que los que sí aceptaban que Jesucristo era el Mesías afirmaran su fe. Y para los que estaban dudando, hicieran una decisión, para que no abandonaran, hermanos, esta verdad doctrinal. Entonces el versículo 19 dice, así que, hermanos, y estamos hablando de judíos cristianos, judíos no cristianos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién lo abrió? Jesucristo, a través del velo, esto es, de su cuerpo. Cuando Cristo murió, Cristo abrió el camino a Dios, a la misma presencia de Dios. Por su muerte, ya no hay nada que interrumpa. Ya quitó el pecado, ahora el camino está abierto. Ahora, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere? Y nada más dice, Señor, yo, extiende tu mano por medio de la fe, rinde tu vida a Cristo Jesús y en una oración dile, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres el Hijo del único Dios vivo y verdadero y el día de hoy me arrepiento de mi incredulidad y creo, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón y a partir de hoy, Señor, la Biblia será mi única autoridad para vivir mi vida como a ti te agrada. Solo la Biblia, la palabra de Dios. Ahora vean, hermanos, vean lo que está invitando el escritor, a que se arrepientan, a que se conviertan, que asistan a la iglesia y que se exhorten. Vida cristiana normal desde el principio. Miren el versículo 20, por el camino nuevo que nos abrió su cuerpo, dice versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces, número 1, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y teniendo además un gran sacerdote. ¿Quién es este sumo sacerdote? Cristo Jesús. Tenemos el camino abierto y además el que intercede por nosotros, ahí
Cristo Jesús, entonces hace sentido versículo 22 a 25. Número 1, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el ser humano, incluyendo los judíos que no creían en Cristo? Acércate a Dios. Puedes acercarte a Dios, es decir, arrepiéntete. Hay una manera para acercarse a Dios. Número 1, versículo 23. Aparte, una vez si ya te acercaste a Dios, te arrepentiste, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió es fiel. Entonces, arrepiéntete y mantente firme. La profesión de nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Versículo 24, vida cristiana normal. Y considerémonos unos a otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Es decir, entre nosotros exhortémonos a una vida de amor y de buenas obras. Y versículo 25, hermano, no dejes de ir a la iglesia. En otras palabras, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuando veis que la venida de Cristo está cerca. Entonces ahí está la vida cristiana. Eso es lo que el autor les dice a estas personas, hermanos. Acérquense al Señor, mantengan firme, considérense unos a otros, exhórtense a vivir una vida que agrada a Dios y no dejen de congregarse. Algunos tenían por costumbre en aquel tiempo, algunos desafortunadamente tienen por costumbre el día de hoy también. Profesan ser cristianos, pero no pertenecen a una iglesia. ¿Qué clase de cristianismo es eso, hermano? Eso no es, eso es engaño de Satanás. Diga la excusa que diga, es engaño de Satanás. Cristianismo normal es pertenecer a un grupo de creyentes para vivir lo que la Biblia enseña aquí. Ahora, viene una advertencia en el tiempo que nos queda, una advertencia. Dice, pero vean el por qué. Primero les dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, que por medio de Cristo Jesús, tenemos un gran sacerdote, Cristo Jesús. A aquellos judíos les dice, acérquense, mantengan firme, considérense unos a otros, no dejen de congregarse, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora vean, el contexto es importante, porque este pasaje se ha usado para enseñarle a los cristianos que ustedes pueden perder su salvación si pecan. Esto no está hablando nada de eso, hermano. No está hablando de pecado, de que mentiste, dijiste una grosería o adulteraste. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando el autor? De que acepten ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Qué está hablando? Que no rechacen a Cristo Jesús. ¿Qué está hablando? De que Cristo es el fin del antiguo pacto, hermanos. Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo no es un ángel, que Cristo no es un ser humano, que Cristo es Dios mismo en esencia. Y les dice, ya vino Cristo, Dios ya hizo su parte. Ahora, si siguen pecando en ese sentido, ¿saben qué quiere decir la palabra pecar? Errar al blanco. Pecado es, si tienen, hermanos, el tiro al blanco, ustedes saben, bullseye en inglés, el tiro al blanco. Pecar es no darle al mero blanco de la voluntad de Dios. Pero pasa que nosotros los cristianos tenemos una obsesión con la palabra pecado. Cada vez que vemos en la Biblia pecado, pensamos, pecó, hizo cosas malas. Pero aquí no está hablando de eso. Miren cómo cambia si la palabra pecado, porque la tradujeron al español, recuerden. Pero la palabra, el verbo es errar al blanco. Entonces, si seguimos con ese contexto, vean, y lo vamos a parafrasear el versículo 26, de donde dice, porque. Entonces, el autor, desde el versículo 19, Hebreos 10, versículo 19. Miren la fluidez, hermanos, dice, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Además, tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, Cristo Jesús. Acerquémonos a Dios, hermanos, los judíos. Acerquémonos y mantengan firme, etcétera, y no dejen de reunirse, porque si erramos al blanco voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Cambió, hermanos? ¿Se dan cuenta la manera? Versículo 26.
porque si seguimos errando al blanco después de haber conocido la verdad. Eso es lo que el autor está diciendo. No si cometen pecado y fallan, hermano. Está hablando de pecar, de errar al blanco de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que se arrepientan y que confiesen que Jesucristo es el Mesías. Y por eso fluye ahí. Hermanos, Cristo es el Mesías. Si seguimos errando al blanco, es decir, si no se arrepienten, después de que ya vino la verdad al planeta Tierra y que ya yo mismo, el autor, le está diciendo, Cristo es la verdad, Cristo es el Hijo de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Saben lo que queda? Dice el autor, una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a quienes. Adversarios. Los hijos de Dios no son los adversarios. Los adversarios son los que no reciben a Cristo Jesús. Entonces, vean, esto es muy importante. Que entendamos que no se está refiriendo a comportamiento de un cristiano. Se está refiriendo al rechazo de la verdad que hay en Cristo Jesús por los enemigos del Señor, son los que no se arrepienten. Y da un ejemplo, vean, hermano, dice, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 3 cosas que ningún cristiano jamás puede hacer. Solamente estas cosas las puede hacer uno cristiano. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Yo no pisoteo al Hijo de Dios, aunque peque, aunque falle. Eso no es pisotear al Hijo de Dios. Cometer errores delante de Dios, hermano, no significa que tú estás pisoteando al Hijo de Dios. No significa que tú estás teniendo por inmunda la sangre del nuevo pacto. No significa que tú estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Estas cosas solamente las puede hacer un incrédulo. Ningún verdadero hijo de Dios las puede hacer. Porque para empezar, entonces no eres hijo de Dios. Si tú haces eso, entonces no eres hijo de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque no tuvimos por inmunda la sangre del nuevo pacto. Porque no pisoteamos al Hijo de Dios. Porque no hicimos afrenta al Espíritu del Señor. Cuando me hablaron y el Espíritu trajo convicción a mi vida, yo no me opuse a eso, ¿cierto? Sino que yo rendí, ustedes rindieron su vida a Cristo Jesús. Entonces es importante entender, solo un no cristiano puede hacer estas cosas. Y dice versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿De quién se va a vengar el Señor? De sus hijos, que somos perfectos y santos y limpios y sin mancha, y que Él está intercediendo por nosotros. No, mía es la venganza, hermano, de los que no aceptan a su Hijo Cristo Jesús. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero dice, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, todos sostuvieron gran combate de padecimiento. ¿Quiénes son, hermanos, los que sostienen gran combate de padecimiento? ¿Los cristianos o los no cristianos? Hablando espiritualmente en este mundo. ¿Quiénes son los que tenemos una lucha horrible, hermanos, aquí en la tierra con las huestes de Satanás? Los cristianos. ¿Recuerdan cuando prediqué la primera epístola de Pedro, hermanos? ¿Cómo realmente ellos sufrieron mucho? ¿Por qué? Porque eran cristianos. Y el mundo, la gente les parecía raro de que los cristianos no corrieran en el mismo desenfreno que ellos. Y lo mismo sucede el día de hoy. Vas a sufrir persecución. Te van a rechazar. Te van a maldecir. Te van a aborrecer. Te van a odiar, te van a sacar de su grupo de amistades, te van a disown. A una maestra que tuve de inglés hace muchos años, aceptó a Cristo Jesús, y ¿saben qué? Me dijo llorando, Roberto, mi papá y mi mamá me desheredaron, o disown, me dicen que ya no soy su hija más.
El pecado que cometió esta mujer, ¿saben qué era? Aceptó a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso es la lucha que sufrimos. Entonces, fuimos iluminados, dice, sostuvieron gran combate de padecimientos. Los verdaderos cristianos vamos a padecer persecución en este mundo. Si tú no has experimentado persecución, dos cosas. Número uno, espérate un poco. Pero si tienes mucho tiempo de ser cristiano y no has sufrido ninguna persecución, en el nombre del Señor Jesucristo te animo, quien quiera que seas, analiza tu vida. Analiza tu vida. Puede ser que tú no eres hijo de Dios. Puede ser que tú no eres hijo de Dios. Que tú no has sido regenerado. Que si tú le caes bien a toda la gente, hay un problema contigo. Hay un problema serio. Porque así no es la luz. La verdad siempre va a incomodar. La luz siempre detesta cuando la gente que está en la oscuridad y hay un rayo de luz, se va a tapar los ojos, te van a odiar. Entonces, si eres hijo de Dios y no estás experimentando rechazo, ni maldición, ni nada, hay un problema en ti. Puede ser que estás haciendo lo que Cristo dijo que no debemos de hacer. Dice, ¿quién de ustedes pone una luz y le pone una cacerola arriba? Una luz no es para eso. Se enciende una vela y se pone en un lugar alto para que alumbre toda la casa. Pero si tú continuamente le pones algo y la gente ni sabe que tú eres cristiano, en el amor del Señor les digo, eso no está bien y más vale, es mejor salir del closet en ese sentido. Pero sale y decir, soy cristiano, lo siento mucho, que no sabían ustedes que yo era cristiano. Y me arrepiento porque no les había hablado del amor de Dios. Y digan, soy hijo de Dios, soy cristiano y déjame hablarte de Cristo Jesús. Prepárate porque se va a desatar el infierno. Esos amigos que no son creyentes, esos familiares que no son creyentes, en el momento en que tú glorificas al Señor y tú eres firme en tus convicciones respecto a la palabra de Dios, vas a recibir oposición y rechazo. Entonces, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque eso es una muestra de que si eres un hijo de Dios. Ahora, cuando hablo de esto, hermanos, tenemos que tener cuidado de que el rechazo sea siempre y cuando realmente sea porque tú, en amor, vives la luz. No que te rechacen porque les estás arrancando la cabeza con la Biblia, ¿entiendes? Y que lo estás agarrando a bibliazos y que lo estás condenando y mandando al infierno por cualquier cosa que haga. No, que sea luz verdadera. Y es válido estar preparado para presentar defensa, como el apóstol Pedro dice a los creyentes, dice, santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para apologetizar, para presentar apologética, defensa de la fe, pero dice con mansedumbre y reverencia. Y si aún así te rechazan, let it be, que así sea, hermanos. Porque a Cristo lo rechazaron. Recuerdan, y él dijo, pues si esto hacen al árbol verde, ¿qué cosas no van a hacer con las ramas secas? Y nosotros somos las ramas secas. Versículo 33, por una parte dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, pero y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, otros cristianos alrededor del mundo, del primer siglo, del mundo conocido, con toda seguridad, hermanos, el apóstol Pedro tal vez leyó esta escritura del autor. Tal vez el autor de Hebreos también leyó las cartas del apóstol Pedro y ellos se identificaban, decían, no, entonces la persecución es parte de la vida cristiana verdadera. Versículo 34, porque de los presos también se compadecieron. ¿A quiénes metían presos? A cristianos. ¿Recuerdan a Pablo? El apóstol Pablo, hermanos. Antes de ser cristiano, ¿qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Metía presos a los cristianos. Entonces aquí dice, está animando, apreciando el autor a los judíos que habían aceptado a Cristo Jesús como el Salvador, como el Mesías, y la obra que hacían. Versículo 34, porque de los presos también se compadecieron y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo.
despojo de sus bienes. Dos maneras en que eran despojados los cristianos de sus bienes: voluntariamente e involuntariamente. Una, se los quitaban; otra, ellos lo daban para suplir necesidades. Como el día de hoy, hermanos, en nuestro país vecino, en México, hay gente que le está quitando las casas por su fe en Cristo Jesús. Los están corriendo de sus casitas, de sus chocitas. Sus bienes se los quitaron por ser cristianos. ¿Entienden? Entonces aquí dice: y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ese es el cielo que esperamos, esa es la salvación. Un día, hermanos y hermanas, todos vamos a estar ahí. Amén. Todos vamos a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar en el cielo. Ustedes van a estar conmigo, hermano. Por la fe en Cristo Jesús. El cielo es real y vamos a estar ahí. La muerte no termina con nuestra existencia. Con la muerte simplemente dejamos el cuerpo, pero vamos a la presencia del Señor. Pero así de real como no es el infierno, el cielo, el infierno también es real. Lo mismo, hermano, pero es una vida eterna sin Dios, sin Cristo, de condenación, lamentándose por los siglos de los siglos y solamente por rechazar el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios, que es en Cristo Jesús. Y al final, cuando el Señor nos llame a su presencia, hermanos, vamos a obtener el fin de la promesa. Hasta ahorita estamos esperándolo. Es nuestra esperanza y la vivimos por fe. Que nuestra fe no desmaye, es nuestra oración: Señor, aumentanos la fe. Estamos esperando. Cuando ya estemos en la realidad, ya no vamos a necesitar ni fe ni esperanza. Lo único que vamos a vivir es una vida de amor verdadero, de amor puro, de amor perfecto, porque vamos a estar cara a cara con nuestro Señor Cristo Jesús, con nuestro Redentor, con el que sufrió por nosotros y nos dio vida eterna solamente, hermano, por fe en Él. Amén. 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 Dice, hermanos, el último de los últimos versículos, versículo 36: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesucristo verdaderamente viene a esta tierra por segunda vez, y viene a salvar solamente a los cristianos. Y yo sé que esto a mucha gente, hermano, les parece sumamente asqueroso, ortodoxo, es dogmático, no puede ser así. No, Dios también va a salvar a los de otra religión, no el Dios de la Biblia. Tal vez otro Dios que tú te inventes, ese es Dios, pero el Dios de la Biblia no enseña eso. Cristo viene por los cristianos, no por los que dicen que son cristianos, no por los que pertenecen a una iglesia cristiana. Cristo viene por los verdaderos hijos de Dios, los que hemos sido regenerados, los que nos hemos arrepentido y que vivimos una vida, hermanos, para la gloria del Señor, que es una vida de amor, es decir, una vida de ofensas, humillaciones y de pedir perdón, ¿cierto? No nos cansemos de eso. Hablando con matrimonio, dice: pero ¿por qué siempre yo tengo que pedir perdón? Porque eres hija de Dios. Pero es que eres hija de Dios. Pero es que ella, pastor, eres hijo de Dios. ¿Cuál es el problema en perdonar? ¿Cuál es el problema? ¿Hasta cuántas veces? Las que sean necesarias. Cristo dijo 70 veces 7. Y no quiere decir que 490 veces y ya. Ok, esta es la última. No. Lo que está hablando Cristo es siempre, siempre que tu hermano que peca contra ti y viene y te pide perdón, perdónalo. Y si no lo puedes perdonar, hay un problema en ti. No en Cristo Jesús, no en el cristianismo. El problema está en ti, en tu corazón.
porque tus estándares tal vez son más altos que los de Dios, que los de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, siendo Dios, no le importó ser Dios mismo. Se humilló a sí mismo y se hizo un ser humano. Y permitió no solamente que le ofendieran, lo cachetearon, lo escupieron, lo maldijeron, lo traicionaron, lo dejaron solito, lo latillaron, lo crucificaron, le atravesaron una lanza, lo mataron. ¿Y saben qué dijo Cristo cuando iba, hermanos, a morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el verdadero Jesucristo. Y ese es el verdadero Jesucristo que vive dentro de nosotros. Y si no podemos expresar esa vida de sufrimiento por el medio del amor, tenemos un problema. Y el consejo del Señor es siempre, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, siempre analiza tu corazón. Último versículo, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá ¿cómo? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora dice, entonces se pierde la salvación. No, mira lo que dice el siguiente versículo. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Se dan cuenta, hermano, la diferencia entre un verdadero cristiano y un no cristiano? El verdadero cristiano, dice el autor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Bendito sea el Señor. Cierren sus ojos, por favor. Voy a hacer una oración, pero cierren sus ojos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Dios creó a Adán y a Eva, el primer hombre, la primera mujer. Adán pecó desobedeciendo a Dios. Y por el pecado de Adán entró la muerte al planeta Tierra. Entró el pecado a la humanidad. Todos los seres humanos que hemos venido creciendo y naciendo en esta tierra, todos los que están aquí, nacimos siendo pecadores y muertos espiritualmente, sin relación con Dios y con un destino, el infierno. Pero hace 2000 años Dios solucionó ese problema. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y perdonar todos los pecados de la raza humana. Te perdonó todos tus pecados de los que estamos aquí. Y resucitó al tercer día. Jesucristo resucitó de entre los muertos para ofrecer salvación y vida eterna a todo el que quiera. Y el día de hoy Jesucristo está tocando tu corazón y quiere entrar. Y la pregunta es, si hay alguien aquí que nunca se ha arrepentido ni ha dejado a Cristo venir a su corazón y lo quiere hacer ahora, este es el momento. ¿Alguien quiere recibir a Cristo Jesús en su vida? Si tú quieres aceptarlo, ahí en tu corazón dile así, en tu mente, en tu corazón dile: Señor Jesucristo,